mundial de horas que las personas pasamos en Internet es de 6 horas con 37 minutos. En México, específicamente de 8 horas con 7 minutos. Esto quiere decir que trabajamos, convivimos, nos informamos y organizamos al menos la mitad del día en el mundo virtual. La presencia de mujeres conectadas se refleja en las cifras. En México subió 2 puntos porcentuales en el último lustro, pero también en la forma de interactuar y aprovechar estas herramientas. Las mujeres hemos organizado grupos para monitorearnos en los trayectos y para hacer comercio justo. Hemos aprovechado las redes para convocar a marchas y protestas en defensa de los derechos humanos, para lograr denuncias masivas y acompañarnos en los procesos de búsqueda de justicia cuando se nos ha negado. No solo eso, también hemos ocupado lugares de toma de decisiones y creación que influyen en el funcionamiento del Internet. Los pasos que tomamos las mujeres al frente de plataformas, páginas y proyectos no son los mismos que los hombres. Fue una mujer quien denunció que Facebook e Instagram exaltan el contenido tóxico para adolescentes porque les es redituable. Otras combaten el racismo del algoritmo para evitar que las personas racializadas sean invisibilizadas. Y algunas más abren las bases de datos para democratizar la información. En estos días, ganar terreno y narrativas virtuales es igual de importante que hacerlo en el mundo físico. Hoy convocamos a varias mujeres que lo están haciendo. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Canturríos y le doy la bienvenida a una emisión más de #Polémica en redes. Como ya escuchábamos en esta cápsula de introducción que le presentamos, las mujeres tejemos redes. Desde el inicio de la historia, o desde que tenemos registro por lo menos, las mujeres hemos utilizado las herramientas disponibles para hacer comunidad. Por eso buscamos a 3 mujeres que lo están haciendo el día de hoy con una de las herramientas más importantes que hay internacionalmente, que es el Internet. Muchísimas gracias a nuestro panel de personas expertas invitadas, Citlali Stephanie Pérez Luque, politóloga digital y consultora en comunicación política aplicada. Bienvenida y muchas gracias, Citlali, qué gusto tenerte por acá. Mucho gusto, como siempre. Ay, todo nuestro. Muchas gracias. La verdad es una emisión muy emocionante. Porque además hicimos un gran esfuerzo por buscar voces de diferentes estados de la República. Entonces también saludo hasta Puebla a Alejandra Padilla, quien es directora de Serendipia Data. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida a este espacio. Hola, Luisa, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y desde Guadalajara, muchísimas gracias también por su presencia a Giovanna Beltrán, quien es directora de Feminanciera. ¿Cómo estás, Giovanna? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias a las 3. Pues hoy quisiera dedicar unos minutitos para que le presenten sus proyectos a nuestra audiencia, porque justo se trata de hablar de eso, de mujeres que son activistas, pero particularmente en el Internet. Y desde diferentes aristas, desde diferentes, digamos, frentes de batalla, ustedes están utilizándolo para la pedagogía, para la comunidad, para ayudarnos, digamos, como sociedad. Y además con un enfoque de género y feminista, que esto es muy importante y lo detallaremos un poco más adelante. Si te parece, Citlali, cuéntanos tú justo de lo que haces en comunicación política aplicada, porque quien controla las narrativas controla casi que la verdad. Entonces, saber quién dice qué, por qué, poder medir esta información y dársela al público hoy en estas guerras de infodemia es fundamental. Sí, completamente. Justo en comunicación política aplicada lo que se busca es llevar temas de política y de comunicación a todo el público, que todas las personas conozcan y se acerquen, que no piensen que la política solamente es para un sector de la población, y más hacia las mujeres, que solemos vivir violencia política en razón de género. Somos las más violentadas en esos espacios públicos y por supuesto también en los digitales, ¿no? Se ven vulnerados muchos de nuestros derechos. Entonces hay que buscar que dentro del espacio digital, las redes sociales, utilicemos y podamos generar difusión de contenidos aptos pues para todas las personas, y que las mujeres así busquen participar, se incentiven en iniciar una vida, una carrera política y por qué no en comunicación con perspectiva de género. Y una parte que te toca o les toca, digamos, es tanto hacer estrategias como, digamos, desmenuzarlas para la gente, ¿no? Y esto hoy en día es fundamental. Por supuesto, o sea, creo que como comunicadoras, como politóloga digital también, tenemos que generar ese tipo de incidencia y construir estrategias que nos permitan llegar a todos los sectores y a todos los espacios, pero sin
violentar a otras mujeres, porque es parte de nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que buscar esa incidencia social, política y como activistas para que las mujeres incidan, para que trabajen, para que las estrategias en comunicación, para que las estrategias políticas que se desarrollan sean acorde, pues no solamente en razón de género, ¿no? Que sí es muy importante seguir potenciando estos espacios de visibilización hacia las mujeres que tanto pues nos han arrebatado, por decirlo de algún modo, ¿no? Igual y probablemente lo sientan un poco agresivo, pero es la verdad, ¿no? Nosotras tenemos que seguir buscando visibilizar nuestros espacios, trabajar en pro de otras mujeres y, ¿por qué no?, incentivar a las demás para que se animen a participar. Ya hablaremos de casos específicos. Antes, Alejandra Padilla, cuéntanos de Serendipia Data. Es un proyecto fundamental, pero además tuvo, creo yo, un boom muy luminoso en la pandemia, porque justo fue un momento en el que necesitábamos como nunca entender cifras. Literalmente fue de vida o muerte, ¿no? Entonces, cuéntanos de qué va tu proyecto. Muchas gracias, Luisa. Sí, bueno, Serendipia es un medio digital de periodismo de datos. Estamos especializadas justo en analizar bases de datos pequeñas, medianas y grandes, y con base en estos análisis investigar las historias que hay detrás de estas cifras. Además de hacer esto, tenemos también un enfoque de género muy importante en todas las investigaciones que hacemos, porque, bueno, la verdad es que en los medios en general no hay mucho espacio, ¿no?, para temas como, por ejemplo, la violencia obstétrica, ¿no? Temas que a lo mejor pensamos que pues no tenemos por qué abordarlos desde el periodismo, son precisamente los temas que nosotras procuramos abordar. O sea, ¿por qué querríamos saber cuántas mujeres están siendo violentadas en sus partos? Bueno, porque pues las mujeres somos la mitad de la población en México, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que hacemos acá en Serendipia, justo como decía Luisa, en la pandemia tuvimos un crecimiento bastante importante porque pues había pocos medios en el país que podían analizar esta base de datos de casos de COVID. Entonces eso fue muy, muy importante y muy significativo para nosotros porque tenemos pues las capacidades técnicas para hacerlo y justo fue lo que empezamos a presentar en la pandemia. Y bueno, rápidamente, además de tener un sitio web, tenemos también un canal en YouTube que es parte esencial de Serendipia y del proyecto. Estamos como Serendipia Data y es muy importante porque justo a partir de estos videos podemos conectar de una manera mucho más directa con nuestra audiencia. Entonces hemos encontrado que este canal es importantísimo para explicar los temas que investigamos y los temas que nos importan desde el periodismo, pero tal vez con un tono más relajado, ¿no? A lo mejor no de este medio de comunicación muy serio, sino como si le estuviéramos platicando a nuestros amigos, y nos ha funcionado muchísimo para dar a conocer estos temas. Eso es un poquito de lo que hacemos acá en Serendipia. Además de lo obvio, que es que mujeres ocupemos, digamos, este tipo de lugares de incidencia, estas direcciones, estos espacios en los medios, también, digo, no solo es el tema de haber llegado ahí como mujeres, ¿no? Es decir, de conquistar espacios que antes estaban únicamente en pues sí, posesión de los hombres. Es el hecho de que todo eso, digamos, que contagia la dinámica de trabajo. Es decir, no funcionamos de la misma manera. Para que esto que estoy diciendo tenga sentido, quisiera explicarte, Ale, algo que a mí me encanta de Serendipia, que es cuando yo empecé en la carrera a entrarle a este tema del periodismo de datos, como que parecía algo dificilísimo y algo solo para un sector súper especializado al que nadie tenía acceso, ¿no? Y los grandes periódicos tenían así la sección de periodismo de datos que sonaba siempre a algo imposible. Y Serendipia, además de hacer estos reportajes con una perspectiva de género, como bien dices, centrarle a temas, interpretar esta data y explicarnos a la mitad de la población los temas que nos atañen, que habían estado invisibilizados, ponen la base de datos, ¿no? Es decir, ahí está la información abierta para que otros medios de comunicación, otras personas, ¿no?, quien quiera, pueda seguir aprovechando, digamos, esto que ustedes ya sistematizaron o que limpiaron o que pelearon por transparencia, porque también es algo que hacen, y lo dejan abierto al público. Yo no había visto esto en muchos lugares, ahora muchas redes de mujeres justo lo hacen en América Latina, pero justo no solo es ocupas un espacio, haces que toda la dinámica cambie. Y quisiera que nos hables un poco de eso también, por favor.
Sí, justo, muchas gracias, Luisa, porque es una parte bien importante para Serendipia ser congruentes, ¿no? Nosotras estamos constantemente exigiéndole al gobierno que sea transparente, que nos rinda cuentas, ¿no? Que nos diga qué es exactamente lo que está haciendo. Entonces, desde acá hacia nuestra audiencia también es bien importante decirles, usamos esta base de datos, la conseguimos así, y pues sí, nos tardamos meses, ¿no? En hacer solicitudes de información, a lo mejor metimos recursos de revisión, pero aquí está la información porque es pública, ¿no? Al final es de todas las personas en este país y creo que justo el ejemplo más significativo que vimos de lo que podemos hacer cuando la información está a disposición de todas las personas fue también durante la pandemia, cuando el gobierno se dio cuenta de que tenía que publicar esta base de datos. No solamente la usamos nosotras, la empezaron a utilizar otras personas que a lo mejor por hobby no querían analizar los datos, la utilizaron investigadores que hicieron modelos de proyección de cómo podía avanzar la pandemia, la utilizaron otros periodistas. Entonces empezamos a crear conocimiento colectivo a partir de estos datos y creo que eso nos muestra muy concretamente el valor de no quedarnos con estas bases porque nos costó meses obtenerlas, sino ponerlas ahí para que personas a lo mejor con otra perspectiva, ¿no? Y con otras habilidades puedan hacer con ellas pues lo que quieran prácticamente, ¿no? Y entonces tener mucha más y mucha mejor información. Entonces sí, igualmente esa es una parte esencial para Serendipia. Muchas gracias, Ale. Hablaremos de casos particulares un poco más adelante porque sé que también querías presentarnos algunos reportajes, entonces más que felices un poco más adelante. Y Giovanna Beltrán, también nos encantó Feminanciera para compartir este panel, justo porque el empoderamiento económico, digamos que este conocimiento para las mujeres es un derecho llave, ¿no? O sea, es como algo que nos puede evitar otra serie de violencias, es como algo fundamental que se nos negó por mucho tiempo y también que justo se habla solo en términos que parece imposible, que haría al tema imposible entrarle, y ustedes lo hacen de una manera muy amigable, muy pedagógica, pero muy seria, ¿no? Muy de género también. Entonces, cuéntanos de tu proyecto, por favor. Pues muchas gracias, Luisa, por el espacio para hablar de este proyecto que lleva tanto tiempo motivándonos a seguir difundiendo información que para nosotras es tan importante. Pues sí, Feminanciera es un proyecto que está buscando influenciar la disminución de la brecha de género en términos económicos a partir de educación financiera. Entonces, lo que buscamos es que los derechos económicos de la mujer no se queden solamente plasmados en la ley, en el papel, sino que realmente como mujeres comencemos a ejercer estos derechos a partir de comenzar a educarnos cada vez más y mejor en temas de educación financiera, en términos financieros. Entonces, pues sí, eso es lo que buscamos nosotras a partir de, como bien lo mencionas, información que sea lo suficientemente amigable para que la podamos procesar y ejercer en nuestra vida diaria, haciendo del dinero una herramienta que nos permita seguir pues teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? Que es un facilitador para lograr metas que sí son mucho más trascendentales. Y pues nada, también poner el contexto, sensibilizar a la población sobre el contexto económico que enfrentamos y cómo este contexto económico vulnera a las mujeres en muchos contextos, en muchas otras esferas. Entonces, eso es lo que hacemos. Hablamos del contexto socioeconómico y cómo esto vulnera a las mujeres, pero también ofrecemos una herramienta para que no solamente nos enfoquemos en el problema, ¿no? Sino también dar una solución a partir de la educación financiera. Justo si alguien se mete a su cuenta de Instagram, que es donde yo la sigo con mayor regularidad, encuentra infografías, videos, tutoriales, desde superar la cuesta de enero hasta qué es una criptomoneda, ¿no? De repente un curso de eso a lo mejor nos costaría pues mucho trabajo de encontrar o de pagar, y aquí está en internet, literalmente para cualquier mujer que lo necesite para su vida, ¿no? Es como una muy buena herramienta, es un buen regalo para nosotras, desde nosotras. Así es, sí, eso es lo que buscamos. Es un proyecto, de hecho, de mujeres para mujeres, donde buscamos pues que justamente se normalice, que las mujeres hablemos de dinero, porque es parte de nuestra vida diaria y tenemos que aprender a sacarle mayor provecho para exigir que nuestros derechos económicos sean respetados. Pues muchísimas gracias por esta introducción. Si les parece, cerramos con esto el primer bloque y en el segundo hablaremos justo de sus hallazgos en particular y de la importancia del enfoque de género, ¿no? Porque eso ha hecho que sus proyectos sean distintos a lo que hubiera hecho alguien más que no sea mujer. Entonces, permítanos una breve pausa mientras le dejamos nuestras redes sociales. Ya sabe que estamos en @canal14mx contestando
preguntas, escuchando sugerencias y entablando conversación. Volvemos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ay, bingo. ¿Qué gracia puede tener? Pues tiene una muy poderosa que muchos hombres en este pueblo no tienen. Oiga, doña Graciana, ¿es verdad lo que dicen de su hijo? Ese no le hace cosquillas ni una gallina. Cinema 14 presenta La mitad del mundo. Función para desvelados. Lunes, 23:50 horas. Exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, es declarado culpable por vínculos con el narcotráfico. Genaro García Luna era el funcionario modelo. 12 miembros del jurado determinaron de manera unánime su futuro. ¿Cuál será su condena? Toda la cobertura y seguimiento al caso del superpolicía disponible en MX Play. Una de nuestras causas es que seamos verdes. No te pierdas nuestra programación sobre ecología. Por Canal 14. Gracias otra vez por su sintonía y por sus opiniones y comentarios en nuestras redes sociales. Citlali, quisiera preguntarte ahora sí de forma mucho más concreta por los hallazgos en este tiempo que tienes como consultora y trabajando en comunicación política aplicada. Es decir, dentro de los múltiples análisis que has hecho, ¿qué has encontrado? Y justo, digamos, ¿qué hay de temas de género relevantes en el tema sobre todo de la política, que no es menor para nada? Sí, no, completamente no es menor, básicamente porque muchas mujeres dejan de participar por el temor a ser expuestas en el espacio digital, ¿no? Que sus vidas se vean vulneradas porque quieren ser candidatas o quieren participar como representantes en algún espacio, ¿no? Como alcaldesas, como diputadas, como senadoras. Entonces, siempre se busca más a las mujeres afectar o dañar a través de su vida personal o por alguna situación que hayan tenido en su pasado. Y eso es muy recurrente, ¿no? En cuanto a las mujeres que se quieren candidatear. Pero la violencia también se vive en esos espacios como consultora. O sea, hay pocas consultoras en comparación de la cantidad de hombres que están en esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas sí siguen siendo como relegadas, seguimos siendo como relegadas porque los principales consultores siguen siendo hombres. Y no es que ellos sean los que nos hagan a un lado en realidad, ¿no? Sino que todavía permea en el imaginario colectivo que probablemente las mujeres toman decisiones de acuerdo a las emociones. Ajá. Y eso es parte de unas de teorías como del techo de cristal, ¿no? Que desafortunadamente todavía no se han terminado de rebasar. Pero cada vez menos. O sea, definitivamente en comunicación política aplicada hay pues buena representación de mujeres, ¿no? Nuestro CEO, el doctor Luis Hurtado, es una gran persona que también incentiva pues el tema de los feminismos, de las mujeres y que también pues haya menos, digamos, discriminación. ¿Por qué? Porque él permite e invita a que más mujeres participen en política y también nos brinda otros espacios, ¿no? O sea, igual soy parte de otro espacio que es Politólogos Digitales y ahí también somos más mujeres las que incidimos en estos espacios y cada vez más digitales y cada vez con mayor incidencia como activistas, como politólogas, como comunicadoras. Pero sí
sí nos encontramos con ese temor, inclusive con las nuevas chicas, ¿no? Que entran a la consultora y que tienen como temor de hablar ante cámara o de expresar sus opiniones porque temen que las vayan a regañar o a rechazar o a vulnerar de alguna manera, ¿no? Y eso es algo que, pues, por fortuna en los espacios en los que me encuentro en este momento, pues no sucede. Sí. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre esto que dices de la violencia digital y cómo es distinta para las mujeres que para los hombres, porque justo hacen unas infografías increíbles de, por ejemplo, si estamos hablando de X o Y candidata, no sé, de Claudia Sheinbaum y de Lili Telles, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que más se usan para referirse a una y a otra? Y difícilmente son temas, como bien dices, que tengan que ver con decisiones que han tomado, con su trayectoria laboral o profesional. Siempre es un tema o físico o insultos sexuales, ¿no? Como que siempre a la mujer se nos lleva a lugares que a los hombres no. Y tener esa data, es decir, tenerlo mapeado también es un primer principio para un primer paso para combatirlo. Sí, definitivamente. Justo a las mujeres mandatarias se les suele cuestionar por su vestimenta, como bien dices, se les cuestiona por su peinado, por el maquillaje, si están casadas o no. Inclusive cuando les hacen preguntas en ciertas entrevistas, se relacionan más a su vida personal que no tiene nada que ver con el ejercicio que están llevando a cabo. O sea, a ningún hombre le han preguntado por qué se peina de alguna forma, claro, o por qué se viste con traje sastre o cómo se vista, ¿no? Como que la incidencia en el espacio digital y los cuestionamientos se enfocan a decir, parece un hombre, ¿no? O toma decisiones como hombre. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esas comparaciones que no benefician y que sí representan un retraso, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Eso es definitivo. Entonces, si estas infografías en cuanto a las mujeres, ¿no? Decir que tal vez las mujeres son tontas, ¿no? Estas mandatarias o estas representantes de la ciudadanía, básicamente por cómo se visten o por cómo caminan y no por lo que están diciendo, pues suelen ser cuestionamientos bastante arbitrarios, ¿no? E incómodos. Entonces, en efecto, hay un alto porcentaje, y no solamente pasa en nuestro país, sino en toda nuestra región, en toda Latinoamérica, ¿no? A Dilma Rousseff le había pasado también que le cuestionaran su manera de vestir y ella pues se indignó demasiado, ¿no? Y pasa en otros espacios, ¿no? Con cantantes que les cuestionan si tuvieran que quedarse con una sola cosa en la vida, se quedarían con su maquillaje o su celular, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué llevar, como tú dices, a las mujeres solamente a esos espacios tan limitantes, cuando en realidad pues nosotras potenciamos otros espacios, ¿no? Y potenciamos otros temas? Y pues ahora que se viene el 8M, justamente, ¿no? Hablar de lo digital que ha roto barreras y que nos permite a nosotras pues tener una incidencia mayor. Por eso tan importante el cómo contamos historias, ¿no? Al final justo nos va ayudando a entender la realidad de una forma u otra. Y Ale, crear un medio de comunicación jamás es sencillo, un medio de comunicación que combata al clickbait famoso, ¿no? Y que combata todos estos sesgos machistas y todas estas malas prácticas misóginas que tenemos muy enraizadas en México, no pudo haber sido fácil. Cuéntanos de esa experiencia y también algunos hallazgos que hayas tenido en tu periodismo de data en este tiempo, en estos años. Sí, justo no es una tarea fácil, pero bueno, y menos cuando hablamos de periodismo de datos, ¿no? Que puede parecer como muy, pues muy intimidante, ¿no? Y que vas a hacer como cosas así imposibles, pero al final lo que nosotras queremos desde Serendipia es solamente darle la información a nuestra audiencia para que pueda tomar las mejores decisiones, ¿no? Ese es nuestro objetivo y de eso, o sea, así fue como nació el proyecto. Como decías hace un rato, Luisa, creo que justo para las mujeres, ¿no? Entrar a un tema como este, ¿no? Utilizar datos, a lo mejor en el quehacer periodístico, pues puede parecer también como algo que no sería papel de una mujer, ¿no? Pero en el camino y desde que fundamos este medio en 2016 ya, hemos encontrado bastantes espacios también con mujeres que han impulsado proyectos junto con nosotras y con quienes hemos hecho alianzas y hemos desarrollado investigaciones muy valiosas. Por ejemplo, hace unos años hicimos una colaboración con
algunas activistas feministas, justo cuando estaba este problema de los secuestros en el metro de la Ciudad de México. No sé si recuerden que había como esta ola, ¿no?, de hombres que llegaban y actuaban como si fueran la pareja de la mujer, ¿no? Y entonces con esta excusa la secuestraban porque, bueno, al final la gente decía, pues bueno, es un pleito de pareja y vamos a dejarlos, ¿no? Y ahí sucedía el secuestro. Cuando esto empezó a suceder, había una gran desinformación en redes sociales porque entonces parecía que, bueno, esto ya era un fenómeno pues súper extendido y que le iba a pasar a todo mundo. Lo que nosotros hicimos con más activistas feministas fue que hicimos un esfuerzo por mapear denuncias de este tipo de intentos de secuestro. Y de hecho, este mapa que terminamos produciendo y publicando en Serendipia sirvió para podernos sentar con el gobierno capitalino y, bueno, preguntarles qué iban a hacer con esta situación que estaba ocurriendo en el sistema de transporte colectivo. Tuvimos varias reuniones con ellos y al final pues tuvo un gran alcance este proyecto. También recientemente empezamos a trabajar en la creación de la primera red mexicana de feminismo de datos. Estamos aliadas con organizaciones como por ejemplo Social TIC, Codeando México y Our Ladies en Guadalajara. Y bueno, lo que buscamos es que sea un espacio para mujeres que trabajan o quieren trabajar con datos desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, está la perspectiva de periodismo desde Serendipia, pero también a lo mejor hacer un poco de activismo, ¿no?, con Social TIC. Y lo que buscamos ahí es enseñarles a las mujeres cómo pueden empezar a trabajar con datos, ¿no?, que en realidad pueden ir aprendiendo poco a poco, también hacer talleres para introducirlas en estas disciplinas. Entonces, creo que esos son dos de los ejemplos más valiosos que hemos trabajado con otras mujeres, no necesariamente dentro de Serendipia, pero con otras mujeres, y que han resultado, la verdad, muy, muy valiosos. Y bueno, recientemente, rápidamente les platico, estamos publicando este reportaje que están viendo en pantalla, que es parte de un proyecto que titulamos Lo que no callaron las olas. Es un proyecto de Serendipia con la organización Poder, con Técnicas Rudas, con Tor Project, Agencia Presentes y Tails. Y este proyecto nace de Guacamaya Leaks, de esta filtración de documentos del Ejército Mexicano del año pasado. Lo que descubrimos aquí es que en uno de estos documentos filtrados hay evidencia de que por lo menos 7 activistas feministas fueron espiadas por el Ejército Mexicano en la Ciudad de México en 2019. 2 de estas activistas eran menores de edad, tenían 16 años cuando las espiaron. Y justo ahora que estamos hablando de activismo en redes sociales, fíjate qué interesante, porque los perfiles de redes sociales fueron una gran herramienta y un gran insumo para el Ejército Mexicano a la hora de vigilar a estas activistas feministas. Gran parte de la información que tiene la Sedena proviene de perfiles de redes sociales de estas activistas, pero además hubo un seguimiento, digamos, en campo. O sea, verdaderamente los militares la siguieron a sus escuelas, a sus trabajos, ¿no? Estuvieron viendo qué hacían en las marchas. Entonces, es la verdad escalofriante el expediente que tienen de estas mujeres. Es muy preocupante, pero nos parece que es un tema muy necesario también, ¿no? Poner esto en la mesa, decir, está pasando esto y qué podemos hacer para protegernos, ¿no? Entonces, de ahí nace este proyecto, igual una colaboración muy bonita con estas organizaciones y muy necesaria desde nuestro punto de vista. Qué interesante esto que dices sobre que los perfiles digitales sirvieron justo para targetearlas, ¿no? Es decir, ya no podemos negar que el Internet es hoy una parte, digamos, fundamental de literalmente nuestra convivencia, nuestra identidad, ¿no? Casi es algo que nos define incluso para fichas, digo, ilegales, ¿no? No quisiera quitarle seriedad al tema, pues, pero claramente es una parte, digamos, de quién somos, literalmente. Sí, totalmente. Y creo que también esto pues nos abre la puerta para hablar sobre el tema de la privacidad, ¿no? Tanto en la esfera digital como ya en lo más tangible. Pero sí, o sea, estas fichas que estaban viendo en pantalla, que tenían una foto de una mujer,
no es la mujer que tiene la Sedena, la generamos con inteligencia artificial y toda la información que ven en las fichas igual es ficticia, ¿no? Porque luego esto ha generado un poco de polémica, solo les digo que no son las fichas originales, pero en las fichas que sí tienen la Sedena, sí es muy preocupante que tienen la dirección exacta donde viven, los nombres de sus papás, teléfonos de sus papás que además corroboraron. En el caso de las menores de edad que estudiaban preparatoria en la UNAM, tienen igual, ¿no?, su número de matrícula en la universidad, tienen gustos, dicen, en Facebook reporta que le gusta tal cosa, ¿no? Tiene preferencia por tal color. O sea, es un nivel de detalle que al final ellas mismas están dando en las redes sociales, y esto no es de ninguna manera para decir que es su culpa, no, pero que sí debería tener un nivel de privacidad, ¿no? Que no deberíamos estar expuestas a que ya porque, exacto, y porque pusimos que nos gusta el rosa, ¿no? Entonces ya el ejército nos va a identificar así y va a saber detalles que en realidad pues no tendría por qué saber de nosotras, ¿no? Y bueno, algo igual súper preocupante de esta investigación es que justo pues esto perpetúa una vigilancia gubernamental hacia los movimientos feministas que data de hace por lo menos 50 años, desde la Dirección Federal de Seguridad, en los 70 más o menos, y vemos que hasta este sexenio, pues esto no ha terminado, ¿no? No ha terminado, no ha cambiado, y esto sigue ahí, solamente que ahora, pues en lugar de solamente ver a las mujeres en las marchas o en las protestas, pues también utilizamos los perfiles de redes sociales porque es la herramienta que ahora tenemos a la mano, ¿no? Giovanna, cuéntanos un poco de los temas que generan interés, así como ya escuchamos un poco de los proyectos de Serendipia, cuéntanos los de Feminanciera. ¿Qué temas han generado mayor interés de las audiencias, de sus seguidoras o seguidores? Por ahí, de repente, hablas justo de esto, ¿no? De violencia financiera, ansiedad financiera. Hay un montón de cosas que ni siquiera podemos nombrar que las mujeres padecemos. Entonces aquí le pones nombre, contexto, las explicas. ¿Qué es lo que ha permeado más en las audiencias que le siguen? Pues uno de los temas que más interés ha causado es el tema de la división del trabajo en los hogares. Desafortunadamente, esta es una situación que está muy normalizada en la sociedad mexicana, donde por el simple hecho de ser mujer, pues hay ciertos trabajos que no son asignados socialmente, ¿no? Como los trabajos domésticos, los trabajos de cuidados, y pues la realidad es que esta carga de trabajo no remunerado que es tan fuerte, que es socialmente asignado a las mujeres, tiene un costo económico. Son 6.2 horas más a la semana lo que trabajamos las mujeres en promedio con respecto a lo que trabajan los hombres. Entonces, imagínate que estas 6.2 horas a la semana tal vez no se escucha como tanto, pero hay una ley social implícita que nos dice que por ser mujeres, imaginémoslos en términos de sueño, que pudiéramos dormir 1 hora menos de lunes a sábado por ser mujeres y tuviéramos que trabajar. Tal vez no está escrito en las leyes, pero es una cosa, es un comportamiento social que así sucede, ¿no? O sea, por estos trabajos domésticos y de cuidados renunciamos a hacer otro tipo de actividades. En muchos de los casos renunciamos a tener un trabajo remunerado. Y entonces cuando no tenemos un trabajo remunerado, pues la verdad es que somos más vulnerables en términos económicos. ¿Por qué? También hay muchas mujeres que deciden tener trabajos a tiempo parcial o trabajar en la informalidad para poder cubrir con esta carga de trabajo doméstico, porque estos trabajos permiten, pues, hacer una homogenización entre los trabajos domésticos y los trabajos remunerados, que socialmente son pues implicados a la mujer. Sin embargo, pues parte de lo que estamos nosotros haciendo en Feminanciera es visibilizar que esto es una problemática, que en realidad los trabajos no tienen género, tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado es indiferente al género, y que tanto hombres como mujeres podemos generarlo y podemos hacerlo, ¿no? Entonces, esto es parte de los temas que más ha causado interés por parte de la sociedad en general. Parece que este trabajo doméstico que es muy... que no causa ningún daño, la realidad es que sí nos coloca en una posición de vulnerabilidad. Y pues también a muchas mujeres, pues esto las lleva a ser dependientes económicas de sus parejas, y pues la dependencia económica muchas veces también se transforma en una forma de control que va escalando a otros grados de violencia,
donde ya también hay pues ofensas o incluso manipulación. Entonces, estos son los tipos de temas que queremos visibilizar y que ha causado interés en nuestra audiencia y que siempre también causa polémica, ¿no? Porque también nos enfrentamos con los estereotipos de género que también son atribuidos al hombre, como que el hombre es el principal proveedor de los hogares y esta es su responsabilidad. Yo creo que es bien importante darles espacio también a comenzar a cuestionar estos estereotipos de género. Dicen por ahí que cuando los hombres se den cuenta de que el machismo también los afecta, el cambio va a ser mucho más rápido. Y es cierto, porque la realidad es que los temas financieros, los temas de dinero, son los temas que más estrés causan. Entonces, tanto la responsabilidad del trabajo doméstico como el trabajo remunerado y el trabajo de proveer deben de ser correspondidos, ¿no? Ambos tienen que estar cubiertos por las personas que cohabitamos los hogares. Entonces, eso es parte del trabajo que realizamos y además, pues, dar estas herramientas en temas de finanzas personales, ¿no? Justo para cerrar este bloque, Giovanna, normalmente pensamos en Instagram como una red bastante frívola, ¿no? Como que ahí solo vas a ver la vida que no tienes y sufrir o ver el cuerpo que no tienes y sufrir. Y en realidad, si la usáramos justo para contenido como el que ustedes ofrecen, tal vez ya sabríamos qué tarjeta de crédito nos conviene, en qué invertir, ¿no? Es decir, sí hay un lado luminoso, las mujeres le han dado la vuelta, digamos, a estas herramientas que pueden ser muy tóxicas, pero pueden ser también literalmente salvavidas. Sí, exacto. O sea, también hablar de estos temas que no suele ser tan fácil de discutir en contextos a lo mejor con amigos o en contextos familiares donde existen tan fuertes estos estereotipos de que tú eres mujer, tú no sabes de números, tú no sabes de cuestiones financieras, entonces no opines, pues comenzar a derribar esos estereotipos, ¿no? Y dar espacio, por ejemplo, en esta red social donde no se habla de estos temas, comenzar a incentivar la conversación, que sí se hable de esos temas y de esa manera también comenzarlo a llevar a otros espacios. Pues muchísimas gracias a las tres. Permítanos hacer otra breve pausa y les comparto a ustedes y a nuestra audiencia la encuesta que le estamos haciendo el día de hoy a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, que es la siguiente. ¿Consideras que el discurso feminista comenzó a ser más visible gracias a las redes sociales? A, sí, B, no, C, no lo sé, o D, abierto para opinar. Con esto vamos a la pausa y regresamos con más. El primer amor, tan espiritual, que es que nos la desvirga. ¡Que hubo cópula! Oye, pero qué guapo estás. ¿De qué vas disfrazada? No es un disfraz, es el uniforme de mi abuelo. ¿Tú crees en el infierno? Yo sí, pero esta no. Aquí arriba, no. Aquí arriba, por favor. Ay, Dios mío. La pantalla es nuestra. Cinema 14 presenta Belle Époque. Función estelar. Lunes, 22 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. El especialista ya confirmó el diagnóstico. Tengo Alzheimer. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Dalia. Necesito saber si estás sufriendo. Es muy difícil saberlo. Que menjurje nos echamos para que se nos quite la tristeza. La pantalla es nuestra. Homenaje a María Novaro. Las buenas hierbas. Martes, 22 horas.
Es nuestro tercer y último bloque. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotras en Canal 14. Quisiera abrir la conversación estos últimos 15 minutos entre todas para hablar particularmente de esta semana, de este mes del 8M, ¿no? Digo, aunque el feminismo es algo que tenemos todos los días y que obviamente empujamos y peleamos todos los días, este mes particularmente tratamos justo de visibilizar los pendientes sociales con nosotras, ¿no? Con las mujeres en general. Y entonces preguntarles por eso, por el tema de activismos digitales. Lo dedicamos esta emisión de Polémica en Redes particularmente a los activismos digitales porque nos parece que están no del todo en la conversación pública. ¿Qué es lo que ustedes siguen? ¿En qué momentos les ha parecido que el Internet ha jugado de forma clave para cambiar algo para nosotras, para nuestro rumbo? ¿Qué se está construyendo ahí? ¿Por qué los activismos digitales son importantes y deben considerarse también como parte de estas luchas a partir de cada 8M y mes de marzo? Pues... ¿Quién quiera? Ahora sí, abramos. Bueno, si quieren empiezo. Considero que son muy importantes porque nos han permitido visibilizar las causas, ¿no? O sea, desde el 2015, que Ni Una Menos se viralizó, movimiento que inició en Argentina muy fuerte y que gracias al espacio digital pues logró trascender, ¿no? y romper esas barreras digitales. O 2017, pensando en el Me Too, ¿no? Donde muchas mujeres denunciaron esa situación de violencia que atravesaron por hombres, ¿no? que tenían poder, porque eso es muy común, ¿no? Que hombres que están en espacios específicos de poder y de toma de decisiones vulneren a mujeres que no lo están. Entonces, estas movilizaciones, por supuesto que incidieron, por supuesto que cambiaron la perspectiva, porque permitieron que más mujeres alzaran la voz. Y creo que bastan algunas voces para poder iniciar toda una fuerte movilización. También lo podemos ver en México, ¿no? Con Olimpia, ¿no? que también a través y a partir del espacio digital que inició convocatorias y también pudo tener esa incidencia y modificó las leyes en nuestro país, ¿no? Entonces creo que las redes sociodigitales nos están abriendo un espacio increíble para que podamos visibilizar y nombrar todo lo que nos aqueja a las mujeres, ¿no? Porque como ya lo había dicho, lo que no se nombra no existe. Entonces nos toca como activistas, como economistas, sociólogas, politólogas, lo que sea, abrir esos espacios, incidir en la esfera pública y también utilizar el espacio digital para poder invitar y incentivar y dar información a todas las mujeres que tal vez tengan esa brecha de espacio, ¿no? O que no se puedan trasladar. Benditas redes sociales que rompen fronteras, ¿no? Es que, bueno, politóloga digital, sí. Que presencia en toda Latinoamérica, por cierto, saludos, ¿no? Entonces es importante que generemos esos espacios de incidencia política y social y que sigamos aprovechando de las redes sociales para ello, ¿no? Siempre con el debido cuidado, por lo que ya había mencionado Ale, ¿no? Sí, Ale, pues justo si quieres te pasamos balón. ¿Tú qué dirías? Gracias, Luisa. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Citlali, y justo lo que nosotros hemos visto desde Serendipia de cómo están funcionando las redes sociales específicamente con temas relacionados con el feminismo es que nos llega mucha más información que justo nos ayuda a reconocer y nombrar, como también decía Citlali, lo que nos pasa, ¿no? Tenemos un ejemplo muy bonito, pero también muy triste, con un reportaje que publicamos hace ya un par de años sobre violencia obstétrica. Este reportaje lo acompañamos con una herramienta para que tú pudieras identificar si había sido víctima de violencia obstétrica. Esta herramienta la publicamos también en redes sociales, ¿no? Entonces, a partir de que publicamos esto, nos llegaron comentarios de mujeres que nos decían: yo viví eso en mi parto, yo pensé que eso era normal, no sabía que había sido víctima de violencia, y ahora viendo esto, pues lo sé, ¿no? Y ahora sé que fui víctima de ese tipo de violencia y estoy muy enojada, ¿no? O estoy muy triste y no puedo creer que esto me haya pasado. Entonces, ese es un ejemplo que
como que siempre recuerdo de personas que tal vez, o sea, pasaron por esta situación, ni siquiera sabían que era una situación incorrecta, y a partir de un contenido que se encuentran a lo mejor por casualidad en redes sociales, lo empiezan a nombrar, ¿no? Y empiezan a saber que hay algo que se puede hacer y que eso no fue correcto. Y así con tantos otros temas, ¿no? Creo que también las redes sociales han sido un espacio vital en muchos casos de feminicidio, que ojalá no llegara a ningún, o sea, no tuviéramos que estar hablando, ¿no?, de otro feminicidio, ¿no? Y entonces se hace viral y todo el mundo como que ya, ¿no?, es detective y sabe exactamente qué pasó. Es una parte también muy triste de esto, pero también se empiezan ahí a nombrar a las víctimas, ¿no? Hay casos que llegan a redes sociales y entonces se viralizan y, bueno, se le da muchísima más visibilidad, perdón, a estos casos. Entonces creo que son dos ejemplos muy concretos de lo que podemos lograr con redes sociales y, bueno, que al final no se queda nada más en una publicación, ¿no?, que hiciste ahí, sino que verdaderamente tiene el potencial de incluso cambiar la vida de alguien. Entonces creo que cuando hablamos de feminismo y redes sociales y activismo en las redes sociales, para eso es para lo que pueden servir. Giovanna. Pues sí, coincido con ambas, con Citlali y con Ale. La realidad es que las redes sociales nos han ayudado a poder platicar de experiencias y a lo mejor darnos cuenta de que esto que estoy viviendo pues no está bien y que me está poniendo en una situación de peligro. Creo que también parte de lo que más agrega valor las redes sociales es en temas de prevención. Por ejemplo, hablando de finanzas personales, pues existen ya muchas formas de obtener créditos de manera relativamente sencilla, donde te das un clic y puedes acceder a ciertos créditos. Sin embargo, también el Internet, pues a través de las redes sociales nos permite difundir la información que ayuda a visibilizar que estos son potenciales formas de fraude. Entonces, desde la difusión de prevención de este tipo de temas financieros hasta, por ejemplo, hablar de violencia económica, que en la actualidad es un tipo de violencia que está bastante normalizado, que incluso lo podemos llegar a tener como una conducta esperada, ¿no? A partir del hombre, por ejemplo, él es el que se encarga del dinero, es el que administra los recursos patrimoniales de la familia, y entonces yo no me meto en ese tipo de temas como mujer, y la realidad es que cuando eso escala a manipulación, pues ya se llama violencia económica y como tal está determinado en la ley. Entonces, pues la difusión de información nos permite prevenir ciertas situaciones que nos pueden llegar a vulnerar en muchas esferas. Y sobre todo hablar de que la repetición de la información y de los mensajes también nos ayuda a crear conciencia. Y yo creo que crear conciencia a nivel colectivo es lo que permite llevarnos a tratar o a hacer un cambio de manera sustancial. Primero, es un acto de conciencia que nos mueve a actuar de manera diferente y no hay mejor ganancia que pues hacer esta transformación en la forma de pensar en el colectivo, ¿no? Claro. Pues les preguntaría hacia dónde va, digamos, el Internet, los activismos digitales en cada una de sus áreas y qué es lo que le recomendarían a nuestra audiencia seguir, hacia dónde va la comunicación política y qué crees que nuestra audiencia debe tener súper en claro cuando hable de esto, cómo entrarle al tema si no lo conoce, qué recomendaciones nos dejas. Pues los procesos de tecnopolítica van a ir avanzando, ¿no? Y el uso de las redes para la comunicación y para la política per se, pues van a continuar y ahora lo que se va a buscar es justamente esa incidencia, pasar del espacio digital a las leyes, ¿no?, a la esfera pública, de esa parte de la incidencia. Lo que les recomendaría como consultora digital es que protejan sus cuentas, tenganlas privadas, no las tengan todo el tiempo abiertas. Digamos que hay datos específicos, personales, que muchas veces compartimos sin pensar quién puede consultarlos y que en política se pueden utilizar si es que tienen alguna aspiración, ¿no?, en su contra. Recordemos que dejamos una huella digital siempre, ¿no? Todo lo que subamos pues puede ser, no sé, compartido, pueden
tomarlo de nuestra propia red social y difundirlo. Entonces, lo mejor es proteger nuestras cuentas, proteger también nuestro espacio digital y sí buscar esa incidencia en los temas de política a través de las redes sociales. Por ahí en algún otro momento hablaremos del derecho al olvido, ¿no? Que seguro también es la siguiente gran batalla que daremos con el Internet. ¿Tú qué nos dices, Ale, para dónde vamos y qué le recomendarías a la audiencia seguir? Y bueno, obviamente especialmente a las mujeres. Sí, bueno, yo creo que los medios vamos muy encaminados a pasar de solamente pues ser un sitio web o un periódico impreso o el soporte que sea, a tener una conexión mucho más fuerte con las audiencias, ¿no? Creo que vamos a ver muchos más medios involucrados en redes sociales, queriendo que participe la audiencia con el contenido que ellos generan. ¿Sobre qué les recomendaría seguir? Bueno, por supuesto Serendipia, pero también una gran recomendación creo es buscar medios independientes, ¿no? Sí, por supuesto, si es algo que les interesa, pues consumir los medios tradicionales, digamos, pero les puedo asegurar que los medios independientes en este país hacemos un gran esfuerzo por mantenernos a flote, pero también por llevarles información que les sirva. Entonces, les aseguro que si nos siguen no se van a arrepentir y que independientemente del medio que estén consultando, nunca crean ninguna información a ciegas y que no lo sigan con un sesgo político, ¿no? Porque este medio apoya a tal persona o este medio está contra tal persona, entonces ya los voy a seguir ciegamente. Siempre cuestiónense lo que están viendo o lo que están leyendo y no está de más que aunque ya esté publicado en X o Y medio, ustedes hagan una verificación aparte, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación desde acá. Sí, dificilísimo, pero bueno, romper nuestra propia burbuja sin duda es algo que hay que hacer, ¿no? Es, digamos, lo responsable hacia nosotras y nosotros mismos. ¿Con qué nos dejas también tú, Giovanna? ¿Qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia y hacia dónde va? Porque además tu sector es un sector que creo que está tomando mucha cancha, ¿no? En lo digital. Pues sí, la realidad es que hay mucha información ya disponible de fuentes oficiales. Tenemos, por ejemplo, la Conducef, que tiene diferentes medios de difusión de información. Yo lo que les recomiendo, como bien lo menciona Ale, es bien importante que verifiquemos la información que estamos consultando, que no nos quedemos solamente con lo que nos dicen estos sitios de Internet, sino que también busquemos de primera fuente esta información que nos están compartiendo para ver qué tan real es lo que nos están diciendo y sobre todo mucho ojo crítico, o sea, realmente ver si esto me funciona o tiene una intención detrás de ello, tal vez una intención de venta, que eso es lo que mayormente pasa con este tipo de sitios que difunden como formas de hacerse rico del día para la mañana. Entonces, yo lo que les diría es que hay que tener mucho ojo crítico y buscar información en las fuentes oficiales. Muchas veces hay herramientas que no conocemos, por ejemplo, los comparadores de tarjetas de crédito que ya tiene la Conducef, que nosotros, por ejemplo, en Feminanciera, a través de nuestras redes sociales, lo que hacemos es facilitarles esas herramientas. No se trata de complicarnos más la vida, sino de utilizar esta información que ya está disponible. Afortunadamente, los medios y las redes sociales también nos pueden ayudar a eso, siempre y cuando pues lo hagamos en sitios oficiales y pues explorar todas estas herramientas que ya están ahí a nuestra disposición para sacarles el mayor provecho posible, y una forma de hacerlo es a través de lo que nosotros compartimos en redes sociales para acceder a estas diferentes herramientas. Pues muchísimas gracias a las tres. Por supuesto, desde este espacio hacemos la recomendación de seguirles y también ahí ir buscando las redes que se van tejiendo, ¿no? Hemos llegado a cuentas justo de otros proyectos de mujeres gracias a que, bueno, yo hago el ejercicio siempre de ver, me gusta el contenido de Feminanciera, a quién sigue, ¿no? Y ahí a lo mejor puedes encontrar justo como redes muy valiosas. Está Chicas Poderosas en América Latina para el tema, por ejemplo, de datos y periodismo, Chicas Poderosas MX particularmente. Yo he encontrado, bueno, desde ilustradoras que justo confrontan a Instagram con sus estereotipos como Mar Maremoto, Herly, ¿no? Famosísima hoy, claro, a quien apreciamos un montón. Proyectos de crianza como Madres Desobedientes, es decir, creo que rascándole un poquito
a estas cuentas que le presentamos hoy en esta emisión y a las que siguen y con quienes colaboran podemos encontrar redes muy valiosas de lo que también hace el Internet, ¿no? De repente en este programa hablamos mucho de los riesgos, de las preocupaciones que tenemos de las grandes redes sociales, específicamente para las adolescencias e infancias, pero bueno, también hay proyectos muy luminosos que están transformando nuestra sociedad y queríamos dedicarle un espacio en los medios públicos. Así que muchísimas gracias a todas. Citlali Stephanie Pérez Luque, tu nombre siempre lo digo completo porque así te gusta. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Citlali, por haber estado por acá. Seguimos, por supuesto, tus arrobas y tu trabajo muy de cerca. Pues ha sido un gusto estar acá colaborando. Siempre para mí es muy importante aperturar la información para todas las personas, para toda la ciudadanía. Por supuesto, sigan a CPA, Politólogos Digitales e IMX, ahí estamos. Alejandra Padilla, muchísimas gracias también. Qué privilegio y saludos hasta Puebla. Un abrazo. Muchas gracias, Luisa. Un gusto estar con las tres. Fue un espacio muy bonito y bueno, Serendipia Data en todas las redes. Pues que siga esta conversación contigo también, Giovanna Beltrán. Muchas gracias y un abrazo hasta Guadalajara. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de discutir estos temas tan relevantes y bueno, pues también invitarlos a que nos sigan en redes sociales y con el gusto de decirles que en las siguientes semanas vamos a estar lanzando en Amazon nuestro libro, nuestro manual de finanzas personales con perspectiva de género y bueno, que se den una vuelta por nuestras redes para poder ver nuestro contenido y nuestros cursos. Pues todo el éxito, ya lo estaremos buscando pronto. Nos tenemos que ir de volada, pero gracias a las tres, gracias a nuestra audiencia y a la producción, los resultados de nuestra encuesta de volada. ¿Consideras que el discurso feminista comenzó a ser más visible gracias a las redes? Sí, 80% de los votos, no 14%, no lo sé todavía, 5%. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente polémica en redes. Que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, estoy que me